Internacionales y hoy estaremos profundizando sobre esta propuesta de reforma judicial que adelanta el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, que se considera el más ultraderechista de la historia de la nación hebrea. Así comenzamos nuestra emisión. Recuerde contactarnos por @internacionales_gb, @jenriquerobles y @globovisión. La aprobación por parte del Parlamento israelí de discutir en el Pleno los primeros aspectos legales de la polémica reforma judicial impulsada por el gobierno de Benjamín Netanyahu provocó caos en la sesión parlamentaria. La sesión estuvo marcada por intensas peleas a gritos entre legisladores de la coalición y la oposición, y algunos tuvieron que ser desalojados a la fuerza. El comité encargado de revisar la propuesta del ministro de Justicia, Yariv Levin, aprobó secciones de la legislación y una primera lectura del proyecto de ley. Se requieren 3 votos del Pleno antes de que un proyecto de ley se convierta en nueva legislación. Durante el desarrollo de la sesión en las afueras del Parlamento de Israel, es decir, la Knesset, miles se manifestaron ondeando banderas israelíes. Entre otras cuestiones, el plan que impulsa el ministro de Justicia prevé la denominada cláusula de anulación, que implicaría que una mayoría simple de diputados en el Parlamento pueda derogar los fallos emitidos por el Tribunal Supremo. En Jerusalén, unas 100.000 personas salieron a protestar al frente de la Knesset, el Parlamento israelí, contra la nueva reforma judicial. A las afueras del edificio, miles de personas ondearon banderas y llevaron pancartas que decían «Salvemos la democracia de Israel y el mundo entero está mirando». Los manifestantes aseguran que con una futura aprobación de las propuestas se debilitarán los tribunales y otorgarán un poder desenfrenado al gobierno, lo que pondría en peligro las libertades civiles con efectos catastróficos para la economía y las relaciones con los aliados occidentales. Los manifestantes llegaron de todo el país, llenando puntos centrales de Jerusalén como la principal estación de tren, mientras que otros cientos se congregaron en el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén, que es parte del lugar más sagrado para el pueblo judío. Esta sería la protesta más grande ante la Knesset en varios años, que reflejó las profundas divisiones en torno a esta reforma planteada. El gobierno israelí, por su parte, hizo un llamado a la oposición para debatir sobre los puntos sobre la reforma judicial en los que no se encuentren de acuerdo. El ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, y el presidente de la Comisión Constitucional del Parlamento, Simcha Rothman, han emplazado a la oposición a reunirse en la sede de la presidencia israelí. Los líderes israelíes instaron mediante un comunicado dirigido expresamente a los dirigentes opositores Yair Lapid y Benny Gantz a abordar la situación en este momento, aunque resaltan que no aceptan condiciones previas para el diálogo. La invitación supone un cambio de postura, ya que implica la aceptación de 5 principios planteados para alcanzar un consenso por el presidente israelí Isaac Herzog el domingo en un discurso a la nación. Sin embargo, Lapid y Gantz rechazaron públicamente la oferta de diálogo planteada directamente por los arquitectos de la reforma judicial propuesta. Durante una rueda de prensa, el líder del partido de la oposición, Yair Lapid, condenó la reforma judicial al asegurar que acabaría con la democracia de Israel. Decenas de miles están protestando ahora fuera de la Knesset, buenos y preocupados israelíes, que ven como un gobierno extremista y corrupto amenaza con destruir el país a una velocidad récord. Si se aprueba esta ley, marcaría el final de la era democrática de este país. Si se aprueba esta ley, la economía israelí se verá gravemente perjudicada. Las empresas más exitosas se irán de Israel, el sistema de defensa se verá perjudicado, y los soldados del ejército serán puestos bajo un riesgo legal. La estrecha alianza con los Estados Unidos terminará. Sobre todo, la unidad de Israel será la principal perjudicada por esta ley violenta, rápida e irresponsable. Ya no seguiremos siendo un solo pueblo. No es demasiado tarde para detenerse. Contra la eliminación selectiva de la democracia israelí, nos mantenemos unidos. Al igual que nosotros, la mayoría de los ciudadanos israelíes están unidos
incluidos muchos de los votantes de los partidos de la coalición, que se oponen al golpe de estado del régimen en la forma que se presenta, y que estén interesados en reformas integrales y buenas. Mientras tanto, el presidente israelí Isaac Herzog pidió al gobierno de coalición liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu suspender la tramitación parlamentaria de la reforma judicial y abrir un amplio debate nacional para lograr un consenso. Herzog apuntó que no se trata de una disputa política y manifestó que Israel está al borde de un derrumbe constitucional y social. A su juicio, la reforma propuesta es contraria a los fundamentos democráticos del país hebreo. El jefe de Estado israelí reconoció que la Knesset es el cuerpo legislativo electo y legítimo y que el gobierno tiene la potestad de elaborar políticas de gobierno, pero tiene que haber controles y equilibrio para que el Tribunal Supremo sea garante del país y su sociedad. En cuanto a la situación del sistema judicial, Herzog advirtió que faltan jueces, personal para poder impartir justicia y diversidad entre quienes visten la toga. Sugirió que los jueces deben ser elegidos por un comité que incluya a representantes pactados de la sociedad civil. La propuesta de Herzog fue respaldada por el líder de la oposición, Yair Lapid, y su aliado Benny Gantz, mientras que el partido gobernante Likud catalogó de hipocresía la postura del jefe de Estado. Hoy estamos hablando sobre la propuesta de reforma judicial en Israel que ha generado serias protestas. Para resumirles en qué consiste este planteamiento, pues esta reforma judicial que plantea el gobierno derechista de Benjamín Netanyahu busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la justicia, y esto se traduce a que el Parlamento tendría mayor control sobre el Tribunal Supremo. También prevé la denominada cláusula de anulación, que consiste en que una mayoría simple de diputados en el Parlamento pueda derogar los fallos emitidos por el Tribunal Supremo. Opositores a esta reforma creen que erosionaría la separación de poderes y debilitaría las bases formales de la democracia israelí, y también temen efectos catastróficos para la economía y las relaciones con aliados occidentales. Este es nuestro tema del día, y a la vuelta de esta pausa comercial estaremos analizando lo que ocurre al interno de la política israelí. Se habla de una de las crisis más importantes que ha tenido el país en materia política en los últimos años, y lo veremos en la próxima parte de Noticias Globovisión Internacionales. @internacionales_gb, @J. Enrique Robles es mi cuenta. Ya regresamos.